El Génesis no es solo el comienzo del mundo, es el comienzo de tu historia, porque cada palabra de ese libro milenario refleja lo que el ser humano sigue viviendo hoy: el deseo de crear, el impulso de desobedecer, el peso del error y la oportunidad de redención. El Génesis no habla del pasado, habla de usted, de lo que hace con su libertad, con su fe y con su dolor. El primer libro de la Biblia no fue escrito solo para contar cómo nació la tierra, sino para revelar el corazón de Dios y el corazón humano. En él está la raíz de todo: el amor, el pecado, la familia, la promesa, el sacrificio y la esperanza. El Génesis nos enseña que cada comienzo, incluso el más caótico, puede transformarse en propósito. En los primeros capítulos, Dios crea todo con orden y sentido. No hay improvisación, no hay azar. La enseñanza es profunda. Todo lo que se construye con orden y propósito prospera. Así como Dios separó la luz de la oscuridad, también el ser humano debe aprender a separar lo que lo ilumina de lo que lo destruye. La creación nos recuerda que el caos no es el final, es el lienzo donde empieza algo nuevo. Dios coloca al hombre y a la mujer en el paraíso, pero con una condición: elegir. El árbol prohibido simboliza la libertad humana, ese don que puede elevarnos o condenarnos. Cuando Adán y Eva caen, no es solo una historia de desobediencia, es una historia sobre cómo el deseo de ser como Dios lleva a perder lo más valioso: la paz interior. El Génesis enseña que la libertad sin sabiduría se convierte en ruina. Caín desvive a su hermano no por necesidad, sino por comparación. Desde entonces el hombre ha repetido el mismo error: mirar al otro como enemigo, en vez de verlo como un hermano, o en vez de verlo con ojos de admiración. El Génesis enseña que la envidia es el que duerme el alma, el que acaba con el alma, porque nos desvía de la gratitud, de la humildad y la capacidad de reconocer el propio valor. Dios no castiga a Caín para destruirlo, sino para hacerlo consciente de su error. El castigo no es venganza, es corrección. En tiempos de Noé, la humanidad se había corrompido. Dios no destruye por capricho, hizo limpieza de servidor, limpió para volver a sembrar. El diluvio simboliza esas tormentas, esos baneos masivos en los servidores de Discord o en páginas de por ahí. El diluvio simboliza esas tormentas que también llegan a nuestra vida para purificar lo que ya no sirve. Cuando todo se inunda, no siempre es un castigo, a veces es una limpieza divina. Y el arco iris al final representa la promesa: si resistes la tormenta, verás el pacto de Dios contigo. La humanidad quiso construir una torre hasta el cielo, no para honrar a Dios, sino para reemplazarlo. El resultado fue confusión. El Génesis enseña que cuando el orgullo guía los proyectos, la comunicación se rompe, las relaciones se enfrían y todo se dispersa. Y así como lo hace su mamá, Dios le dio un correazo a los humanos, por ser estúpidos, por ser tontos. Porque solo cuando el hombre reconoce su pequeñez, puede volver a construir sobre bases firmes. Dios le pide a Abraham dejar su tierra, su familia, su seguridad, y lo hace sin mostrarle el destino. Así que ¿a dónde se fue? A donde su ex. Mentiras. Prosigo. Esa es la esencia de la fe: avanzar sin mapa, pero confiando en la voz que guía, no en los caminos fáciles que nos indican por ahí, o no a las soluciones más cómodas, como regresar con la ex o con el ex en los momentos de tristeza. La esencia de la fe está en avanzar sin mapa, pero confiando en la voz que guía, confiando en uno mismo. El Génesis enseña que la fe no elimina la incertidumbre, la transforma en dirección. Abraham no vio toda la promesa cumplida, pero su obediencia abrió el camino a generaciones enteras. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en una cárcel, y aún así, José no perdió su fe. Cuando se reencuentra con los que lo traicionaron, dice algo que resume todo el Génesis: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Ahí está la lección más poderosa: los golpes que parecen destruirnos son los que nos preparan para salvar a otros. El Génesis no es solo una historia antigua, es un espejo que nos muestra dónde nacen nuestras caídas y cómo pueden convertirse en bendiciones. Cada capítulo enseña que el hombre cae, pero Dios siempre busca levantarlo, que el mal existe pero nunca tiene la última palabra, y que sin importar cuán oscuro parezca el inicio, todo comienzo puede ser santo si se entrega a Dios. ¡Viva Cristo Rey! Muchas veces te lo